iOS 14 la verdad que trae muchísimas novedades, tendremos que esperar mínimo hasta septiembre para saber la fecha de salida, pero en este vídeo te voy a adelantar más de 15 cosas que a mí me parecen increíbles de este sistema operativo, y no solo increíbles, sino también útiles para el día a día. La primera de todas, y empezamos súper rápido, son que ya sabéis que se pueden añadir widgets a la página principal, pero como veis yo he dividido pues media pantalla de widgets, media pantalla de iconos, el wallpaper, el fondo de pantalla, os lo voy a dejar en la descripción. La fuente es iReviews, que es un canal de Estados Unidos, pero me ha parecido súper interesante esta estructura, ya que a la izquierda tengo los widgets que yo más utilizo de estoy fuera de casa, llego a casa para que me active y desactive de los datos móviles, y también cuando tengo que activar el ultra ahorro de batería, que para mí también es muy importante porque me queda poquita batería, siempre lo hago. Así que a la derecha tenemos los iconos. Me parece que este fondo de pantalla junto con esta combinación es bastante útil en iOS 14. Y vamos con otra cosa que iOS 14 nos va a facilitar, y es que si hacemos por ejemplo una captura de pantalla, ya sabéis que podemos tomar notas por encima de esta captura de pantalla, pero es que ahora nos va a ayudar también con las figuras, y es que no siempre hacemos círculos perfectos, pero con iOS 14 sí lo vamos a poder hacer, y es que si mantenemos pulsado durante unos segundos nos va a ayudar con múltiples figuras, como por ejemplo también un triángulo o por ejemplo también una flecha, ¿vale? Todo esto lo va a hacer con iOS 14, también en iPad, pero me parece súper interesante. Y además, para todos aquellos que lógicamente almacenéis vuestras fotos en el carrete, vamos a poder tener la posibilidad de filtrar fotos por fotos, imaginaos, por vídeos, por fotos favoritas. Me parece que es algo bastante útil esto, y no solo eso, ¿vale? También vamos a poder poner pies de foto a las propias fotos. Deslizando hacia arriba vamos a poder hacerlo, y esto, Manu, ¿para qué nos va a ayudar? Pues si ponemos un pie de foto único en una foto y luego vamos a buscar la foto, si nos acordamos de ese pie de foto vamos a poder identificar nuestras fotos de una forma súper rápida. Así que es un pequeño tip para aquellas personas que quieran identificar muchas fotos y ponéis el mismo pie de foto a varias fotos de una forma súper rápida. De las novedades que más me gustan de iOS 14 son las automatizaciones, es decir, las nuevas automatizaciones, porque podremos añadir automatizaciones en batería, y no solo en batería, sino cuando está cargando nuestro dispositivo. Yo he creado esta, es decir, cuando se empieza a cargar el dispositivo, cuando detecte que esté cargándose, que active directamente el modo bajo consumo, y que así no me lo pregunte. ¿Por qué? Porque vamos a intentar cargar más rápido la batería de nuestro iPhone, y esto se puede hacer de una forma automática. De la misma manera podemos poner que cuando baje del 40% active directamente y automáticamente el modo bajo consumo. Podemos hacer muchas cosas, muchas automatizaciones, depende de vuestra imaginación, pero aquí os acabo de lanzar dos ideas que yo voy a implementar en iOS 14. Bueno, ya lo tengo, pero en el futuro con mi dispositivo principal lo voy a hacer. Otra cosa que probablemente ya sabíais, y es que podemos buscar emojis en iOS 14, y me parece interesante algunas palabras clave para encontrar ciertos emojis, como por ejemplo corazón rojo, o si ponemos por ejemplo cara con gafas, cara sonriente, cara, eso significará, bueno, que nos muestren los emojis de las caras. Luego los animales es muy sencillo, ponemos el nombre del animal, o por ejemplo también ángel, que nos aparecerá, bueno, pues ese emoji con el aro en la cabeza, que también me parece súper interesante. Hay muchísimos, es simplemente función de ir probando qué emoji nos sale en función de la palabra. iOS 14 nos deja esconder fotos de verdad sin que nadie las encuentre, ¿vale? ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Pues muy sencillo, y es que en los ajustes en fotos ahora hay una opción a partir de la beta número 5 de iOS 14 que nos permite desactivar los álbumes de las fotos ocultas. En este caso viene ya desactivado por defecto, pero ahora si nos vamos a cualquier foto, pulsamos en el botón de compartir y le damos a ocultar, no vamos a ver la carpeta de fotos ocultas hasta que nosotros la activemos, y ahí ya podremos verla. Me parece una función súper útil para esconder las fotos que no queramos que nadie vea en nuestro carrete. Algo que me parece súper interesante es cuando instalemos una nueva aplicación que no vaya directamente a la pantalla, al escritorio, ya que
podremos acumular ahí muchas aplicaciones, sino que directamente vaya a la biblioteca de aplicaciones que está en la parte derecha y que nos permitirá tener ahí almacenadas todas nuestras aplicaciones y tener un poco más minimalista el escritorio. Además, dentro de esta biblioteca de aplicaciones podemos buscar aplicaciones directamente por el nombre del desarrollador, es decir, si ponemos Apple nos aparecerán todas las aplicaciones de Apple, si ponemos Google nos aparecerán todas las aplicaciones de Google, y esto se irá mejorando poquito a poco, puliendo para que sea muy exacto. Si estamos en la biblioteca de aplicaciones y de repente pues queremos una aplicación, simplemente lo que tenemos que hacer es mantener pulsado y desplazarlo al escritorio para tenerla ya ahí sin ningún tipo de problema. Esto es algo súper rápido que podremos hacer. Otra cosa que me ha parecido súper útil de iOS 14 es que podremos borrar carpetas enteras, ¿vale? No simplemente tendremos que ir borrando todas las aplicaciones que están dentro de esa carpeta como sucedía antes, sino que directamente vamos a poder borrar la carpeta de un solo toque. En notas de voz también tenemos alguna novedad y esta me parece súper interesante, y es que podremos en los 3 puntitos y en editar nota de voz quitar el sonido de fondo o incluso mejorar este sonido. Tenemos aquí como estamos viendo, como una especie de varita mágica, y si la mantenemos pulsada y le damos a OK, directamente, automáticamente nos va a mejorar la nota de voz, quitando sobre todo ese sonido molesto de fondo de un solo plumazo. Si estáis viendo aquí muchas aplicaciones, estas aplicaciones no las he puesto yo, sino que son widgets de sugerencias de Siri. Como estáis viendo, la verdad que Siri va a aprender de nuestros hábitos y nos va a ir recomendando aplicaciones. Esto es una forma de que, bueno, pues trabaje por nosotros la inteligencia artificial, y con ello lo que vamos a hacer es que vaya puliendo sobre todo nuestros hábitos y que vaya acertando cada vez más. Si hay una aplicación que no nos gusta, lo único que tenemos que hacer es mantener pulsado y decir: no me vuelvas a sugerir o a recomendar esta aplicación porque realmente no la uso. Esta es la manera que vamos a poder tener aplicaciones que van a ir cambiando con el tiempo en función de nuestros hábitos. Antes, en la aplicación del tiempo, si buscabas una ciudad, directamente te la añadía como si fuera una ciudad en la que estuvieras interesado. Pues en iOS 14 la novedad que tenemos es que aunque busques una ciudad no tienes por qué añadirla, y luego si no te interesa borrarla, directamente la buscas y pues te aparecerá la información del tiempo, ya la sabes, ya te puedes ir sin añadirla directamente. Me parece algo súper útil. Y otra cosa que me parece súper interesante de iOS 14 es que está habilitado por defecto Picture in Picture en algunas aplicaciones y también en la web, pero lo más interesante de esto es que vamos a poder, con 2 toques dentro del vídeo, vamos a poder hacer zoom in o zoom out, es decir, hacerlo más grande o hacerlo más pequeño. Creo que con 2 toques me parece algo interesante que sepamos para, bueno, pues que se haga mucho más fluido en la interacción con el vídeo. Así que estos son algunos tips que me gustaría que supierais de iOS 14, son cosas que para mí son increíbles, que todo el mundo debería saber, y por eso os las he dicho en este vídeo. Si sabéis alguna más que os haya gustado muchísimo, estas son las 15 cosas que a mí más me han gustado y espero que a ti también y que no lo supieras. Así que ya sabéis que para la salida de iOS 14 tendremos que esperar un poquito, y los dispositivos compatibles son estos que estáis viendo en pantalla. La verdad que son muchísimos y espero que tu dispositivo esté entre ellos. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Dejadme un comentario con cuál queréis que sea el siguiente vídeo. ¡Chao!